Vamos a grabar. Y nos vamos a ir a la presentación. Ahí está. Ok, vamos a iniciar con gravimetría. ¿Cuál es Vamos a pasar de las soluciones. Así viene el programa analítico, ¿no? De hecho, siempre, en otros programas siempre va gravimetría al inicio o completamente hasta el final, por la situación de que pues ya no manejamos soluciones en sí, ¿no? Sino que manejamos pura estequiometría, para hacer cálculos en compuestos. Déjenme pongo la cámara para no parecer locutor, ¿va? Si no parezco locutor. Para vamos a olvidarnos ahorita en este tema de las soluciones y vamos a hacer cálculos con sólidos, simplemente con sólidos. Y estos cálculos son simplemente estequiométricos. Si recuerdan lo que es la estequiometría, lo vieron y lo hemos hecho también aquí, ¿no? La estequiometría de concentración o la estequiometría de masa. El concepto ese de cómo es cuántos moles se producen a partir de una sustancia, ¿no? La relación estequiométrica de masa o la relación estequiométrica de concentración, que lo hicimos en solubilidad. ¿Cómo es la concentración de tal sustancia con respecto de esta? No, pues es un doble, es un tercio, porque como no tenemos datos numéricos reales, pues tenemos que usar las relaciones en la ecuación balanceada. Eso lo vamos a aplicar aquí al 100%. Nos vamos a olvidar un poco del concepto de la concentración y eso, de las soluciones, y vamos a partir de que tenemos un compuesto que es un precipitado o es un compuesto que está en una muestra sólida, lo procesamos a través de diferentes procesos que vamos a ver ahorita, procesos muy estandarizados ya, una metodología ya muy estandarizada para llevar a cabo la gravimetría. O sea, recuerden que los métodos de análisis químicos, cuando iniciamos el curso y los mencionamos, comentábamos que ya están las metodologías, ¿no? Ya están las metodologías. Recuerden todos los pasos para el proceso o el análisis químico. Y en una de esas decía que manipulación de la muestra, ¿no? Procesamiento de la muestra. El procesamiento de la muestra es lo que hacemos aquí en gravimetría. Procesamos la muestra, dependiendo del tipo de muestra, es el tipo de proceso que usamos. Y ya están estandarizados, es decir, que ya están las recetitas, ¿no? Vamos a un libro y ahí están las recetitas, como si fuera una recetita de cocina. Tiene su lógica química, ¿no? Pero ya están estandarizados. Ya si tenemos un proceso nuevo, pues tendremos que diseñar nosotros nuestro propio procedimiento, nuestro propio proceso de la muestra. Pero eso pues lo hacemos cuando estamos haciendo investigación o algún proceso muy específico, ¿no? Estos procesos pues pueden ser dilución, puede ser digestión de la muestra, puede ser calcinación, lavado, secado. Son puros procesos que nos van a llevar a obtener un producto sólido, un polvo, el cual vamos a pesar y vamos a determinar la concentración de algunos de los analitos o algunos de los compuestos que estén ahí que nos interese conocer en una muestra sólida. Y lo hacemos a partir de un proceso completamente sólido, donde directamente manejamos la masa del compuesto o de la muestra en sí. Procesamos una masa de una muestra. Y se denomina gravimetría. Gravimetría es la medida de la masa, ¿no? La medida de la materia, la determinación de la concentración en compuestos sólidos. Entonces vamos a ver rápidamente la teoría, que es muy breve. Vamos a ver los métodos de gravimétricos que hay. El más común es el método de precipitación, que es el que normalmente utilizamos en la mayoría de los procesos químicos gravimétricos. Generamos un precipitado. Entonces, recuerden que el precipitado, pues desde el punto de vista de solubilidad, pues si afecto la solubilidad de un compuesto, puedo precipitarlo, ¿sí? Entonces, si enfrío una solución, puedo precipitar un analito que esté solubilizado, ¿verdad? La solubilidad depende de la temperatura. Y este sólido, pues hay que procesarlo para conocer eh, cómo está compuesto, ¿no? Entonces, gravimetría
métodos de análisis gravimétrico. Recuerden que vimos métodos de análisis químicos, ¿sí? Entonces, y vimos que existían dos, ¿verdad? Los métodos volumétricos y los métodos gravimétricos. No sé por qué viene primero gravimetría y después volumetría en su plan de estudios. O sea, alguna lógica tendrá, ¿no? Para el que diseñó el procedimiento, ¿no? El plan de estudio. Dice, la formación y crecimiento de precipitados y cristales. Esto es lo que vamos a trabajar con precipitados y cristales, ¿no? Un precipitado es, un cristal también puede ser un precipitado, pero tiene características de un cristal, que son diferentes a cualquier otro polvo que sea un precipitado y que no necesariamente sea un cristal, ¿no? Por ejemplo, el talco no es un cristal, ¿no? El talco es un polvo, ¿sí? Es una molécula que no, si la vemos al microscopio no vamos a observar las características de los cristales. Recuerden en sus prácticas de laboratorio allá, ¿no? Me imagino que en algún momento han visto los cristales al microscopio y ven cómo se observa un cristal de sal, por ejemplo, ¿sí? O un cristal, no sé, de iodato de potasio, una sal, y vemos que son completamente diferentes. Algunas son muy grandes, algunas son opacas, otras son completamente transparentes y son como pequeños cristales, de ahí viene el nombre. Por eso aquí menciona precipitados y cristales, ¿no? Porque luego creemos que son lo mismo y no, no son lo mismo, ¿no? Dice, es muy importante en la química analítica formar este tipo de compuestos. En la fotografía se muestra el crecimiento, en esa fotografía que está ahí, ¿no? Se muestra el crecimiento de cristalos de acetato de sodio a partir de una disolución sobresaturada. Tenemos una solución sobresaturada de acetato de sodio. Probablemente venga el acetato de sodio de algún proceso, de alguna reacción química previa, pero se forma ese compuesto. Y si se sobresatura, sabemos bien que por solubilidad, cierta cantidad de una sal se puede mantener ionizada, solubilizada, y lo demás se precipitaría pues como un precipitado, como un sólido, de acuerdo a lo que hemos visto de solubilidad, ¿no? Entonces dice que se precipitan esos cristales y se observan como se ven en la imagen, ¿no? Dice, debido a la sobresaturación, a que la sobresaturación conduce a la formación de pequeñas partículas difíciles de filtrar, en el análisis gravimétrico es preferible minimizar la sobresaturación para aumentar el tamaño de las partículas del sólido que se forma. Entonces, lo que tenemos a hacer es formar cristales más grandes, más manejables, porque si son partículas muy pequeñitas, luego son muy difíciles de filtrar. Necesitamos filtros de poros muy pequeños y es muy complejo, ¿no? Mientras más pequeño es el poro, más difícil es que el líquido pase a través de esos poros y me separe el soluto o el polvito tan fino que está ahí. Y tarda mucho, hay que meter una bomba de vacío y ese tipo de cosas. Si nuestro sólido o precipitado es de partículas más grandes, pues podemos separarlo por métodos mecánicos más sencillos, ¿no? Un simple papel filtro de cierto número de poro y podemos separarlo y ya procesarlo para encontrar la concentración de los componentes de ese sólido, ¿no? Dice en este capítulo se describen las propiedades de los precipitados utilizados en química analítica. Los temas principales son las técnicas para obtener precipitados fáciles de filtrar y libres de contaminantes. Dichos precipitados son utilizados en el análisis gravimétrico y en la separación de interferencias para otros procedimientos analíticos. Dicen la separación de interferencias, porque cuando en una solución, normalmente así ocurre, ¿no? En una solución de un proceso, en una solución de una industria, tenemos normalmente muchos compuestos solubilizados ahí y nos interesa uno en específico. Los demás compuestos decimos que producen interferencias para la determinación de mi analito de interés. O sea, están ahí absorbiendo energía, están ahí ocupando un lugar, están ahí afectando la solubilidad. Todo eso se le llama interferencias. Entonces, muchas veces, en muchos procesos, separamos los analitos que no nos interesan, que muchas veces es más sencillo extraer o quitar de mi solución. Y si no los podemos quitar, utilizamos algún proceso para que este analito no interfiera en la determinación del analito de interés.
Eso lo van a ver mucho en análisis instrumental, porque en análisis instrumental siempre tenemos presentes interferencias de otros compuestos en la solución. Entonces van ustedes a hacer algunos métodos para eliminar las interferencias a través de los métodos de análisis instrumentales, aquellos que mencionamos cuando inició el curso, ¿no? Cuando utilizamos un instrumento. A eso se refiere con la separación de interferencias, ¿no? Entonces, en sí lo que vamos a hacer es estudiar cómo se forman estos precipitados y luego ya que tenemos el precipitado formado, pues vamos a ver cómo lo procesamos, cómo lo separamos de la solución, de tal forma que no perdamos masa, ¿no? Si perdemos masa en el proceso de separación, si en un tubito de ensayo se nos genera un precipitado a través de una reacción química y ese precipitado es, no sé, cloruro de plata, que precipita muy fácilmente el cloruro de plata, por ejemplo, cuando reacciona con el carbonato de sodio, este, rápidamente se genera un precipitado blanco. Es un polvo muy fino, es cloruro de plata. Pues si lo queremos separar, hay que ver qué método vamos a usar para separarlo de la solución o del líquido, de tal forma que no perdamos masa. Si perdemos masa, pues nuestros cálculos de análisis químico gravimétrico, pues ya de entrada van a ser incorrectos, porque ya perdimos masa, ¿no? Recuerden que en la punta de un lápiz hay billones y billones de átomos de un compuesto, ¿no? O de moléculas de un compuesto. En un punto de un lápiz son infinitamente pequeñas esas moléculas o esos átomos. Y por lo tanto es imprescindible manejar en forma adecuada esa mezcla o ese precipitado en este caso, para no perder materia, no perder masa, ¿no? Y ya que tengamos esa masa, pues vamos a determinar mediante cálculos estequiométricos cuál es la concentración de mi compuesto o cuál es la concentración de la especie de interés en ese precipitado. Porque puede ser el precipitado una molécula y a mí me interesa un catión, simplemente, no el compuesto completo. No me interesa el carbonato de calcio, me interesa el calcio, ¿sí? Entonces es pura estequiometría, ¿sí? Pura estequiometría. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver que es relativamente sencillo si tenemos bien presente cómo hacer relaciones estequiométricas. Si dominamos la estequiometría, estos cálculos son relativamente simples, ¿no? Entonces dice, en química el análisis gravimétrico consiste en determinar la cantidad proporcionada de un elemento, algún radical o algún compuesto presente en la muestra. Puede ser un calcio, un átomo, o un catión de calcio. Puede ser un radical, el ion carbonato, por ejemplo, o el ion yodato, o el ion sulfato. Cualquier radical podemos determinar en qué cantidad se encuentra presente, o un compuesto en sí, el carbonato de calcio. No tanto el carbonato, no tanto el calcio, sino el carbonato de calcio, el compuesto completo. Y sabemos bien que siempre hay relaciones estequiométricas entre ellos. Y con esa relación estequiométrica puedo determinar cualquier cosa, ¿no? Eliminando, dice, todas las sustancias que interfieren y convirtiendo el constituyente o componente deseado en un compuesto de composición definida, que sea susceptible de pesarse. Es decir, que mi precipitado de cloruro de plata, ese polvito blanco que queda en el fondo del tubito, lo puedo centrifugar para obligar que todos los pequeños cloruros de plata que no estén precipitados precipiten. Un rato lo centrifugo, ¿sí? Y luego puedo separarlo por decantación y luego por filtración. Si por decantación, yo lo he hecho en laboratorio, pues si centrifugo un tubito con cloruro de plata, se queda en el fondo bien solidificado el compuesto. El polvito se medio comprime en el fondo del tubo y lo ladeas y se sale el agua y se queda el polvo en el fondo, pegadito en el fondo. Tienes que golpearlo un poco para que se despegue. Entonces se separa muy bien por sobrenadación. Entonces lo puedo ya extraer del tubo y lo puedo poner a secar en un desecador o lo puedo meter a un horno para que se seque más rápido y le quito el exceso de agua que tenga, lo dejo completamente seco y ya tengo eso que dice ahí, ¿verdad? Un compuesto que sea susceptible de pesarse. Cuando ya está completamente seco me lo llevo a la báscula, no hay ni que respirar, ¿no? Porque si respiramos podemos salir volando el polvito. Se tiene que hacer con una metodología muy cuidadosa para no perder masa, les comento, ¿no? Y ya lo podemos pesar. Y de ahí viene el concepto gravimétrico, ¿no? Sí, gravimétrico. Vamos a pesar
la masa, ¿no? Los cálculos se realizan, dice, con base en los pesos atómicos y moleculares. Eso es gravimetría, ¿sí? Hay que convertir las masas a moles y ya que tenemos, de bueno que no podemos hacer gravimetría con masa común, ¿verdad? No podemos decir que un kilo de carbonato de calcio tiene medio kilo de calcio y medio kilo de ion carbonato. No podemos decir eso. Sin embargo, sí podemos decir que un mol de carbonato de calcio tiene un mol de calcio y tiene un mol de ion carbonato. Eso es correcto. Siempre tendrá que ser en cantidades molares, es decir, en masas químicas. ¿Ok? Y se fundamentan, dice, en una constancia en la composición de las sustancias puras y en las relaciones estequiométricas de las reacciones químicas. ¿Ok? El compuesto siempre será ese compuesto, su composición siempre será esa. Por lo tanto, puedo hacer una relación estequiométrica ya con los moles los moles conocidos, el mol que conozcamos. Siempre intentamos conocer una masa, ¿no? Una masa. Los problemas así siempre nos dicen, se obtienen 0.25 gramos de un compuesto mediante este procedimiento. Calcule la composición del ion fulano de tal en el precipitado. Y siempre nos da una masa, de alguna u otra forma. Entonces hay que procesar esa masa, ¿no? Y pues ahí tenemos una báscula analítica, ¿no? Y siempre usamos básculas analíticas, no utilizamos básculas granatarias, ¿no? Mecánicas, por las cantidades tan pequeñas que manejamos y la sensibilidad que necesitamos tener en nuestra báscula. Una báscula granataria pues es muy burda, maneja cantidades muy aproximadas, no da cantidades exactas, ¿no? Depende del que está ahí midiendo. Dice métodos utilizados para el análisis gravimétrico. Los métodos utilizados es el método que voy a llevar a cabo para obtener mi sustancia, para obtener la masa de mi precipitado o la masa de mi compuesto, que yo sé que se encuentra en una mezcla sólida y luego la proceso, la solubilizo, hago algún procedimiento y después obtengo el sólido de interés. Entonces, esos son los métodos, ¿no? El método gravimétrico en sí, el procedimiento para calcular la composición de una sustancia sólida, pues nada más hay uno, ¿no? Pero los métodos utilizados son la forma en que voy a utilizar, la forma en que voy a obtener esa masa sólida, ¿sí? De ese compuesto. Y uno de ellos, el método más común, les comentaba ahorita, es el método de precipitación. Dice, en el analito es convertido en un precipitado poco soluble, luego se filtra, se purifica, es convertido en un producto de composición química conocida y se pesa. Para que este método pueda aplicarse se requiere que el analito cumpla ciertas propiedades. O sea, para que sepamos, que tengamos garantizado que todo mi analito está en el precipitado, está en el sólido, que no nos quede dudas de que todavía tengamos mi analito disuelto en la solución y por lo tanto lo que yo haga con el precipitado va a ser incorrecto el resultado, porque tengo una parte todavía en solución. ¿Okay? Por eso dice que debe de tener baja solubilidad. Cuando un compuesto tiene baja solubilidad, ya vimos solubilidad. Solubilidad pues es la capacidad que tiene un compuesto para solubilizarse, ¿no? Para ionizarse en solución. Si tiene baja solubilidad, pues quiere decir que no se puede solubilizar tan fácilmente. Eso me garantiza que no esté en el líquido, que cuando se formó ese compuesto, inmediatamente precipitó y no se solubilizó. Porque si se solubilizó, pues ahora tengo que usar algún procedimiento para extraerlo de la solución y poderlo procesar. ¿Okay? Alta pureza, dice al precipitar, que mediante la ecuación química que estemos llevando a cabo, la reacción química que estemos llevando a cabo para obtener ese sólido, sepamos que ese compuesto es el único que se está formando. Si se forman otros compuestos, y se pueden formar, pero que no precipiten, que el único que precipite sea mi compuesto de interés. Y eso pues, lo hacemos haciendo la reacción química con la ecuación y analizando la formación de cada uno de los compuestos, ¿no? Entonces, que tenga una alta pureza, que sea únicamente cloruro de plata lo que tenga yo en mi precipitado. Alta filtrabilidad,
o sea, que se pueda separar por el proceso de filtración. Como es un sólido, el procedimiento más común para separar un sólido de un líquido o de una solución es filtrarlo. Mientras más grandes sean los cristales o la molécula del precipitado, con mayor efectividad lo voy a filtrar, ¿sí? Entonces, que lo pueda yo separar por un método mecánico, este, económico, fácil de hacer, como es la filtración. Composición química definida al precipitar, ¿sí? Entonces, su composición sea, como decimos ahorita, sea únicamente cloruro de plátano, que esa sea la composición química de mi compuesto cuando precipita. Que no vaya yo a tener ahí algunos iones. Con el cloruro de plata no ocurre, ¿no? Porque la plata tiene valencia +1, pero hay compuestos que cuando precipitan en varias, es la misma sal, pero precipita con varias composiciones de valencia, ¿sí? Entonces puede ser, no sé, yodato de plata, no, yodato de plátano, yodato de calcio +1, yodato de calcio +2, que tengan diferente valencia. Sigue siendo el mismo compuesto, pero tiene diferente composición. Es la misma sal, pero tiene diferente. Como si fuera un átomo y tuviera sus, sus otros elementos isótopos que le llaman, ¿no? Sabemos que de hidrógeno hay 3. Entonces es como si dijéramos, en una muestra tenemos hidrógeno, pero ¿qué tenemos? Tenemos los 3, el hidrógeno, el deuterio y el tritio. Los 3 son hidrógenos, pero tienen diferente composición. Entonces siempre buscamos que sea siempre nada más hidrógeno, que no estén los otros 2 presentes. Entonces que tenga una composición definida al precipitar, ¿no? Entonces, si mi sal, bueno, en este caso mi compuesto no es precisamente una sal, ¿no? Puede ser otro tipo de compuesto. Tiene estas características, es muy válido analizarlo mediante el método gravimétrico. Entonces, este es el método de precipitación. Los otros métodos son el método de electrodeposición. Este método, dice, se basa en la deposición. Deposición es que se deposita, ¿no? Sobre un electrodo de un compuesto de relación conocida con el analito que se requiere cuantificar. ¿Qué pasa aquí? Un electrodo es, aquí utilizamos una corriente eléctrica. Entonces, los compuestos tienen una particularidad, muchos compuestos tienen una particularidad de que, como sabemos que todos los compuestos ionizados tienen una carga, entonces podemos depositarlos en un electrodo de carga contraria. Si es un catión, se va a depositar en un electrodo negativo. Cargas opuestas se atraen. Entonces yo puedo ir depositando ese catión positivo en un electrodo negativo que esté cargado con electricidad y que sea el polo negativo. Y eso se le llama electrodeposición o pues eso se va depositando, ¿no? Y de ahí lo puedo después obtener, ya que se depositó en ese electrodo. Dice, la cuantificación se realiza mediante la diferencia de peso que se produce en los electrodos antes y después de realizar una reacción redox. ¿Cuánto pesaba el electrodo? No sé, el electrodo puede ser una lámina de zinc, por ejemplo, o una lámina de cobre. Tiene que ser un metal, ¿no? Y entonces, normalmente el zinc funciona como anión y el cobre como catión. ¿Cuánto pesa antes y cuánto pesaba después? El peso, la diferencia de peso nos indica, para no tener que irlo a hacer manualmente y quitarlo, de tal forma que perdamos masa. Pesamos el electrodo y después del proceso lo volvemos a pesar. Tiene que estar bien seco, ¿verdad? Lo dejamos que se seque perfectamente. Y ya lo pesamos. La diferencia es mi catión o mi anión que yo separé de la solución. Eso es lo que, así es el proceso. Hay que meter una corriente eléctrica, ¿no? Y en una solución y observamos que se depositan los iones en uno u otro electrodo, ¿no? Y el otro método es por volatización. ¿Cómo lo separo? Pues al volatizar también puedo separar, ¿no? En este método, dice, se miden los componentes de la muestra que son o pueden ser volátiles. Esa es una propiedad que tiene que tener
que tienen que tener mis compuestos, que sean volátiles. ¿Qué significa que sean volátiles? Que su presión de vapor es muy baja. Eso significa que fácilmente se pueden volver vapor, volatizarse, volverse un gas y separarse, ¿no? El método será directo si evaporamos el analito y lo hacemos pasar a través de una sustancia absorbente que ha sido previamente pesada. Así la ganancia de peso corresponderá al analito buscado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Puedo volatizar mi analito o puedo volatizar los demás componentes y dejar el analito en mi recipiente, cualquiera de las dos cosas. Entonces, si evaporamos el analito, se va a volver un vapor, se va a volver un gas. ¿Qué pasa con esto? Lo puedo yo atrapar mediante un filtro. Peso el filtro, vacío, que esté completamente seco, y cuando ya hago pasar a través de él el vapor, lo que se volatilizó, pues va a absorberlo y va a aumentar su peso. Entonces peso nuevamente mi filtro, la diferencia entre los dos pesos. Este concepto de la diferencia entre los dos pesos siempre es aplicado en gravimetría, ¿no? Independientemente del método que utilice. Si es precipitación, pues peso, cuando voy a pesar mi sustancia, peso el crisol vacío, luego lo peso con la sustancia, la diferencia entre los dos me da la masa. Si es electrodeposición, peso mi electrodo, antes cuando no tiene nada, cuando ya tiene depositado mi componente, la diferencia entre los dos es la masa de mi compuesto. Y por volatización igual, si volatizo mi analito, peso el filtro, después lo peso cargado ya, la diferencia entre los dos es mi masa de mi analito que volatice. Siempre es el mismo procedimiento, ¿no? Es una diferencia entre lo que había y lo que tengo ahora. ¿Ok? Dice, el método será indirecto si volatizamos el analito y pesamos el residuo posterior a la volatización. También podemos hacerlo así. En lugar de pesar, de preocuparme por lo que se fue, me preocupo por lo que quedó. Cuando tengo mi filtro y capturo mi analito, me preocupo por lo que se fue, ¿no? Por lo que se volatizó. Si lo dejo que se vaya, no lo capturo, lo dejo que se separe. Pero yo tengo cuánto pesaba mi solución inicial. Ya que se fue, peso mi solución que me quedó. La diferencia entre los dos es lo que se fue, ¿no? Siempre es la diferencia entre lo que tenía y lo que tengo. ¿Ok? Este método se llama método indirecto. Pero el procedimiento siempre es el mismo. Hay que volatizar algunos de los componentes para obtener mi compuesto de interés. Por de ahí el método de volatización. ¿Sí? De ahí el método de electrodeposición y después el de precipitación. El de precipitación es el más común, porque normalmente en una reacción química tiende a formarse o buscamos que se forme un precipitado con mi compuesto de interés. Y eso nos facilita mucho los procesos. ¿Sí? El método dice por volatización solamente puede utilizarse si el analito es la única sustancia volátil o si el absorbente es selectivo para el analito. ¿Sí? Si no tengo un absorbente, si no tengo un filtro que pueda capturar mi analito volátil y que tenga complicaciones para poder capturarlo completamente, tenga dudas de que lo capture completamente, pues mejor no utilizo el método de volatización. ¿Sí? Buscaría otra metodología para el compuesto que quiero calcular su concentración, que no sea esta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de que también puedo recuperar mi analito. ¿Sí? En precipitación es muy fácil recuperarlo porque lo tenemos cautivo, separado en una solución. Por electrodeposición también, nada más que pues se limita a las características de mi compuesto. Normalmente la electrodeposición se utiliza mucho para los cationes, para el potasio, para el calcio, para el sodio, que se encuentren en un compuesto y yo pueda determinarlos estos y después con estos hacer estequiometría para determinar el compuesto completo. Entonces, y la volatización es menos utilizada. Necesitamos que mi soluto o mi analito sea completamente volátil. Y muchos compuestos no lo son. Tienen presiones de vapor altas y no son completamente volátiles. Se complica. Por eso utilizamos más el de precipitación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las etapas para hacer un método gravimétrico? Son muy simples. Esta es la metodología estandarizada que siempre hacemos, ¿no? No sé si en un determinado momento pueden hacer alguna
práctica de gravimetría en su laboratorio, cuando lleven análisis instrumental, háganlo. Es interesante. Creo que en análisis instrumental van a hacer prácticas de gravimetría para obtener el analito y ya después hacer su determinación gravimétrica. Y como el otro semestre probablemente ya estén ustedes presenciales, sobre todo laboratorios, pues ya van a tener oportunidad ahora sí de practicar, ¿no? Ahorita pues las prácticas han sido virtuales. Se oye medio extraño y medio incongruente, ¿no? La práctica viene de hacerlo práctico, ¿no? De hacerlo manual. Prácticas virtuales. Pero pues no había otra, ¿no? Entonces estas etapas dice preparación de la solución. Hay que preparar la solución. Se deben ajustar las condiciones de la disolución para mantener baja la solubilidad, o sea, que no me quede mi compuesto en solución. Algunos factores que intervienen son el volumen de la disolución durante la precipitación. ¿Qué tanto volumen tengo? ¿Sí? Recuerden que el volumen afecta la solubilidad. ¿Okay? Si aumento mi volumen, puedo solubilizar mayor compuesto, ¿no? Si reduzco el volumen de mi sustancia o de mi solución, precipita el compuesto. ¿Por qué? Porque el agua tiene cierta capacidad, que es su KPS del soluto. Entonces, si quiero precipitarlo, reduzco el volumen de la solución. Intervalo de concentración, qué tan concentrada está mi solución. Concentraciones de otros constituyentes, si tengo ahí otros compuestos que estén interfiriendo. La temperatura, el pH y todas estas propiedades físicas de mi solución. Entonces hay que considerar todo eso, ¿no? Precipitación, dice, ya que tengo la preparación de mi solución. Cuando decimos preparación, pues hay una metodología, ¿no? ¿Cómo voy a preparar mi muestra? Pues depende de qué analito es el que voy a analizar, el que voy a separar, ¿no? Si es un compuesto orgánico, pues agrego un ácido, es decir, cambio el pH de mi solución. Al cambiar el pH de la solución, agregando un ácido o una base, lo que hacemos es que se lleva un proceso que se llama digestión y se separa. Si es un mineral, se separan los cationes. Si eso es una sustancia orgánica, se rompe la molécula y se separan los elementos químicos, en caso de que sea una molécula orgánica. Entonces, el cambio de pH siempre es un proceso muy utilizado en la preparación de las soluciones, ¿no? Precipitación, dice, debe de ser lo suficientemente insoluble para que la cantidad perdida por solubilidad sea inapreciable. Lo que comentamos ahorita, ¿no? Mientras menos soluble sea la masa que perdemos por este proceso de solubilidad, pues es pequeñísima o prácticamente cero, ¿no? El chiste es que no se solubilice. Debe de estar constituido por partículas grandes que puedan facilitar su filtración. Ese precipitado, buscamos siempre formar partículas grandes. Y su contaminación por agentes externos debe de ser despreciable. Entonces debemos tener mucho cuidado ahí, que todo nuestro equipo esté completamente limpio, que no tengamos ningún contaminante ahí, ¿no? Luego agarramos una pipeta para tomar una sustancia y nos equivocamos y volvemos a agarrar la pipeta y tomamos otra sustancia y luego los mezclamos y pum, se nos pone eso de color blanco. ¿Y por qué se puso blanco? Pues porque había un contaminantes ahí, ¿no? Y ya el proceso ya no sirvió. Entonces hay que tener mucho cuidado en la práctica, ¿no? Dice, durante este proceso se debe de minimizar la sobresaturación para obtener cristales grandes. No se debe de agregar demasiado exceso de agente precipitante para no aumentar la absorción en la superficie del precipitado y se debe verificar que la precipitación sea completa. Sí, luego tendemos mucho en la práctica a manejar el criterio ese de échale más para quemar, ¿no? Si funciona bien con 1 mililitro, échale 2 para que resulte mejor. En química no aplica eso, ¿no? No aplica eso. Y entonces muchas veces agregamos demasiado sustancia precipitante y eso hace que precipite muy rápido mi compuesto y ese compuesto va a formar partículas muy pequeñitas porque no le damos tiempo a que el cristal vaya creciendo en una precipitación lenta. Cuando va precipitando lentamente, la partícula se va aglomerando más y se hacen partículas grandes. Si precipita muy rápido, precipitan partículas muy finas. Entonces todo tiene su razón de ser, ¿no? Si dice agrega 1 mililitro, agregamos 1 mililitro, ¿no? Entonces, digestión, proceso en el cual se permite al precipitado estar en la solución madre de donde se precipitó
Para obtener partículas más grandes y con mayor pureza se puede acelerar el proceso a temperaturas elevadas. Entonces, en la digestión de la muestra que les comentaba ahorita, ¿no? Tenemos mucho a llamar así cuando preparamos la muestra, llamarle, vamos a digerir la muestra y hay que agregarle la sustancia adecuada o el proceso adecuado para que ocurran los cambios dentro de la solución y se precipite nuestro compuesto lo más puro posible, ¿no? Ya que está precipitado, lo vamos a filtrar. Entonces podemos filtrarlos mediante, si son partículas grandes, mediante papel filtrante de calidad, ¿no? De poro pequeño, depende del número. Si son partículas muy pequeñas, a través de un embudo o de un crisol de filtración, un cerámico, ¿no? Que tiene poros muy pequeños. El proceso es muy lento y luego hay que meter a veces una bomba de vacío para generar una mayor velocidad de filtración. Por eso es mejor tener partículas grandes, poderlas separar fácilmente. Una vez que ya lo tenemos separado, ese sólido, lo vamos a lavar, porque puede tener impurezas. Las impurezas se pueden eliminar lavando el precipitado después de filtrarlo. De igual manera, al realizar este procedimiento se remueven restos de la solución madre. ¿Sí? Al estarlo lavando con una piseta, lo colocamos y lo lavamos en un crisol. Y al estarlo lavando, pues estamos quitando la solución madre, ¿no? Estamos llevando el pH a un pH neutro. Puede venir de un pH ácido o un pH básico. Muchos precipitados no se pueden lavar con agua destilada debido a la peptidación. Cambia la molécula, ¿no? Por el efecto de la molécula de agua. Y se pueden formar coloides, ¿no? Entonces, ¿qué transformamos en sí? Lo que hacemos es modificar la estructura química de mi compuesto. Y no queremos que eso suceda. Recuerde que necesitamos una estabilidad en el compuesto el cual estoy separando y mantenerlo estable durante todo el procedimiento. Se debe realizar una prueba para determinar cuándo se ha completado el proceso de lavado. Puede ser una prueba, es una prueba física, ¿no? Si cuando lo empiezo a lavar tiene un pH de 10, por ejemplo, y ya una vez que lo lavé me da un pH de 7 y veo que ya no cambia su pH conforme lo sigo lavando, significa que ya lo lavé completamente, ¿sí? Son pruebas muy fáciles, ¿no? Conductividad eléctrica también. Mientras tenga otros componentes dentro, si tiene solución madre, va a conducir cierta cantidad de electricidad. Si le pongo el conductímetro y ya veo que ya no cambia la corriente eléctrica que está pasando a través de él, quiere decir que ya quedó completamente lavado. O sea, hay diferentes métodos, muy, muy básicos, ¿no? El pesado, la masa de un precipitado se mide pesando un crisol de placa filtrante seco, un crisolito. Nada más que ese crisol hay que prepararlo, ¿no? No lo voy a ir a tomar del anaquel o le voy a decir al químico, préstame un crisol. Ya que me dio el crisol, voy y pongo mi precipitado en él. Error garrafal, ¿no? Porque el mismo crisol tiene humedad, humedad del ambiente. El ambiente siempre está húmedo, ¿no? Mientras más húmedo esté el ambiente, más pesa el crisol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar el crisolito y meterlo a un horno durante unos minutos a cierta temperatura, lo sacamos y rápidamente lo ponemos en la báscula y lo pesamos. Está completamente seco. Agrego mi precipitado y lo peso inmediatamente. Todo debe ser muy rápido. Este procedimiento es muy rápido para evitar tener masa de humedad que me dé valores de masa diferentes, ¿no? No queremos el agua, ¿no? Esto ocurre siempre. Entonces vamos, en los ejemplos, ahí se va a mencionar este aspecto, ¿no? El cálculo de las operaciones, ya que obtuve mi masa, viene la parte de la estequiometría. En esta parte ya voy a hacer los cálculos. El precipitado que se pesa por lo regular está en una forma diferente a la del analito cuyo peso se quiere informar. Por ejemplo, otra vez, ¿no? Obtuvimos carbonato de calcio, pero no me interesa el carbonato de calcio, me interesa el calcio. Quiero saber cuál es la concentración del calcio en mi muestra. En general, dice, para convertir el peso de una sustancia al peso de otra, se utilizan las relaciones estequiométricas, molares. Aquí nos indica que tiene que ser en masas molares. Además de hacer uso del factor gravimétrico. El factor gravimétrico es una serie de cálculos estequiométricos directos que se pueden hacer, siempre para procesos específicos. Si ya tengo un proceso específico en el cual siempre hago lo mismo,
utilizo un factor gravimétrico. Todas las relaciones estequiométricas que se hicieron, las utilizo como un solo factor y lo puedo usar siempre para resolver problemas iguales, que sea el mismo procedimiento. Y no tener que hacer todo el análisis, ¿no? Porque ya resulta, pues, ya no es necesario, ¿no? Entonces se denomina factor gravimétrico, que representa el peso del analito por unidad del peso del precipitado, para ese mismo proceso, ese mismo procedimiento. Entonces, estas son las etapas que hay que seguir. Los mismos problemas nos indican, si vamos a hacer una práctica de laboratorio, tendríamos que seguir todo este procedimiento, desde el momento en que obtenemos nuestra muestra, ¿sí? Y preparamos la solución. La muestra puede ser una muestra sólida. Podemos partir de dos puntos diferentes. O ya vienen, por ejemplo, una muestra de una mina y nos traen una piedra y nos dicen, quiero que me determines cuál es la composición de plata en esta muestra. Y tú ves la piedra y la ves como una piedra normal, pero viene de una mina de plata. No está la plata así, ¿no? Que se vea visiblemente, ¿no? Pero el minero sabe que esa piedra tiene plata porque él tiene su propio proceso para determinar si ese mineral es bueno o malo, pero no sabe la concentración. Y nos traen la piedra y nosotros la tenemos que procesar. ¿Qué hacemos con esa muestra? La molemos. Les digo esto porque nosotros lo hacemos, ¿no? Para determinar en las minas que están aquí en la región, les hacemos pruebas de plata, de oro, de cobre, y les decimos qué composición tiene su muestra para que ellos tomen sus decisiones en sus minas, ¿no? La molemos, la hacemos polvo, completamente polvo, ¿no? Con unos molinos especiales, y la hacemos talco. Entonces procesamos la muestra sólida. Ya que la tenemos completamente hecha talco, tomamos una muestra, la pesamos exactamente, con mucho cuidado la pesamos, para tener el peso de mi muestra original. Y después la hacemos en solución, hacemos una solución, de acuerdo a un procedimiento, una metodología que ya existe. La pueden bajar de internet. Metodología para determinación de preparación de muestras de plata. Y ahí lo van a bajar de internet. Él les va a decir, se toma una muestra, se solubiliza en agua, se le agrega 3 gotas de ácido nítrico y así. Siempre es el procedimiento para hacer la digestión de la muestra. Y a esa muestra generamos un precipitado. Y ese precipitado le hacemos todo el procedimiento para determinar cuánta plata hay en la muestra que nosotros analizamos y darle el resultado al cliente, ¿no? A la persona que esté interesada en saber si tiene un buen porcentaje de plata y que sea rentable procesar esa parte de la mina o esa mina, ¿no? Nosotros lo hacemos cada año, más o menos cada año nos traen muestras de las minas, ¿no? Entonces, puede ser así, tener una muestra sólida, pero también puede ser que hagamos una reacción química y obtengamos un compuesto que no viene de una muestra sólida, viene de una reacción química. E igualmente se precipita y obtenemos el sólido producto de una reacción y no porque venga de una muestra sólida, ¿no? Podemos tener esas dos situaciones diferentes y lo vamos a ver en los problemitas que vamos a resolver, cómo los plantean de esas dos formas, ¿no? Precipitado a partir de una reacción o el análisis de obtención de un sólido a partir de una muestra sólida. ¿Ok? Entonces, la clase de mañana pues vamos a resolver algunos problemitas típicos de gravimetría. Van a ver que son relativamente muy simples, ¿sí? Nada más pues hay que estar bien ducho ahí con la estequiometría solamente, ¿no? La estequiometría y también pues las reacciones químicas, porque algunos problemas no nos dan la reacción y tenemos que establecer la reacción, que son reacciones simples, ¿no? Pero sí hay que saber cómo estructurar una reacción química, ¿no? Ese sería lo más complicado de estos problemas. Ok. Muy bien, jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda sobre lo que son los procesos gravimétricos, su utilidad y cómo se llevan a cabo. ¿Qué es lo que vimos en esta parte, ¿no? Por mi parte, no, profe. Muy bien. Ok, Jennifer.
Muy bien, entonces nos vemos el miércoles para continuar con este tema. Gracias, profe. Nada, maestro. Dale, Gracias, profe, profe. gracias. Por ahí les mando sus calificaciones, ¿no? Un rato más. Muy bien. Dale, gracias. Dale, cuídense. Bye bye.